Muito boa tarde, bom dia e boa noite. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tenemos personas de todas las partes del mundo y esta es una de las ventajas de esta modalidad de eventos. No es fácil, lo sabemos, y el intento de hacer un evento híbrido es para poder de a poco volver a la normalidad, la nueva normalidad. Tenemos ahora el honor y el privilegio de hacer un 10º taller internacional Pruebas de Diagnóstico con calidad asegurada y asequible para los programas de salud pública. Para nosotros es un privilegio mayor y por saber que tenemos tantas personas que nos apoyan en esta jornada y organizaciones de primera línea. Y en eso quiero agradecer USAID, ANSI, Wellcome Trust, London School, Chatham House y todos que nos apoyan a la DIV. Y con el apoyo también institucional de CBDL, Cámara Brasileña de Diagnóstico Laboratorial, International Diagnostic Center, Inter-American Regulatory Convergence Alliance y AudiMed, que es la Alianza de Dispositivos Médicos para Latinoamérica. Y hoy en la apertura tenemos las palabras de bienvenidas de Daniel Vázquez de USAID, Jessica Rupp Ansi, Scott Kiosi, Chatham House y Hosanna Peeling de London School. Agradezco mucho a todos y todas las presentaciones serán grabadas y las vamos a compartir en nuestros programas de educación y trabajo fuerte en la convergencia reguladora. Y ahora invito a Daniel Vázquez para empezar sus palabras por hablar sobre el compromiso de USAID en este proyecto de convergencia reguladora de dispositivos médicos, MDRC, y Jessica también nos va a hablar. Muchas gracias. Le paso la palabra a Daniel. Daniel. Gracias. Agradezco la presentación. Soy Daniel, experto senior en USD. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy y hablarles un poco sobre el trabajo que hacemos con la Coalición Interamericana y sobre el proyecto de convergencia reguladora de los dispositivos médicos para COVID. Pues la historia de cómo se creó este proyecto. Con el avance de la pandemia, el gobierno norteamericano programó el apoyo a los países socios para que pudieran tratar los retos, los desafíos de la pandemia, y rápidamente empezamos a hablar con nuestros colaboradores en la industria y observamos que la donación de dispositivos médicos y de otros productos necesarios para ayudar a los países para tratar con la pandemia de modo efectivo no sería suficiente. Entonces, había reglas, estándares y regulaciones que también tendrían que ajustarse para que de modo eficiente pudiéramos tratar los retos que teníamos por delante y que evitaban que algunos de los productos llegaran al mercado y a los pacientes. Con eso trabajamos con la Coalición Interamericana y creamos el proyecto que nos permitió de un modo eficiente ponernos en contacto con otros colaboradores en todo el mundo para tratar la falta de convergencia y los desafíos identificados. Estoy muy animado en escuchar esta charla. Lamentablemente no podré estar todo el día, pero estoy seguro que este programa será muy exitoso. Le deseo a todos suerte en sus presentaciones y en el evento. Muchas gracias. Jessica.
Le paso la palabra. Gracias, Carlos y Daniel. Sean todos muy bienvenidos a nuestro taller internacional sobre la garantía de la calidad. Como saben, soy Jessica Rubio. Aquí estoy para representar ANSI, que es una organización privada sin fines de lucro que trabajan con los estándares y en los Estados Unidos. Es un gusto estar aquí. Como dijo Daniel, que nos habló de este tema, vamos a ver un poco más sobre la historia, sobre esta alianza de los reguladores. Y como saben, desde el inicio de la pandemia de COVID, los pacientes en todo el mundo tuvieron dificultad al acceso al dispositivo médico para prevenir o tratar este virus. Y hubo un crecimiento de demanda de diagnóstico de pruebas rápidas y, sin embargo, los países no pueden solo lanzar los productos sin una estructura reguladora muy robusta y sin el conocimiento de los procedimientos de autorización. Esta alianza, entonces, junto con la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional y con ANSI, entre otros focos, se concentró en la respuesta al COVID-19, pero principalmente MRDC o el proyecto de convergencia reguladora que se concentra específicamente en la reducción de la barrera para los dispositivos médicos fabricados en los Estados Unidos. Esta es una alianza, una vez más, entre USAID, ANSI USAID, que enfocó en el avance de la tecnología médica y de la institución que representa las industrias, que también forma parte de ANSI. Entonces, el foco fue aumentar la transparencia y la predecibilidad del ecosistema regulador de los gobiernos colaboradores sobre los dispositivos médicos. El foco también es estar alineado con los estándares internacionales para que podamos tener una estructura común. Ese esfuerzo conjunto nos permitirá importar los kits, crearán estándares internacionales para los productos y va a reducir las barreras reguladoras, además de capacitar las agencias y miembros de los sectores privados sobre la documentación necesaria para importación y uso de los dispositivos. Ya es tercer año de la implementación de este programa, ya avanzamos bastante y vamos a discutir hoy en este taller contribuirá para todas las realizaciones de nuestros objetivos. Agradezco ya a todos por el apoyo y por todo el trabajo para realizar este evento. Les agradezco su atención y paso la palabra a Carlos para que sigan la apertura de este evento. Gracias. Gracias, Jessica. Es un gusto tenerla con nosotros por hablar un poco sobre lo que hacemos. Esta jornada no es corta, es muy larga incluso y tenemos mucho que hacer para tener el acceso de modo facilitado, el acceso a nuevos productos que pueden cambiar la vida de las personas y ese es un trabajo fundamental. Ahora, para aumentar el acceso a productos de diagnóstico, invito a Scott Kiox de Chatham House para hacer sus consideraciones iniciales. Hola a todos, soy Scott. Trabajo en el programa de salud global de Chatham House. Quiero agradecer a todos por su participación en este evento. Chatham House enfoca en el programa de salud global y queremos acelerar el progreso y facilitar el diálogo y fortalecer la seguridad de la salud global entre el uso de varios proyectos. Estamos muy animados para escuchar lo que tienen que decir nuestros colegas y participar de las discusiones. Junto al workshop, el taller que hicimos reciente, todos esos diálogos nos van a ayudar a seguir, a construir un evento global del año que será el próximo año y el resultado. Sobre el evento que fue en Camarones, fue algo muy bueno. Hicimos simulaciones que nos permitieron
tener discusiones muy profundas sobre el tema. Llegamos a los 10 puntos de acción después del final del evento y con algunas soluciones para tratar con esas barreras y con los próximos pasos. Vamos a hablar más de eso después, pero eso será durante el día de hoy. Y muchas gracias. Gracias, Scott. Y ahora vamos a traer las personas que están por detrás de todas las conexiones, la persona que hace posible que esta constelación de estrellas no solo sea posible, sino que brillen y sigan hacia la misma dirección para que podamos acceder a los que más necesitan. Vamos a recibir a Rosana Pilling. Hola, Carlos. Gracias. Es un gusto estar aquí y para darles las bienvenidas para el 11º taller que ya patrocinamos juntos con todos nuestros colaboradores. Esta es nuestra misión de aumentar el acceso y acelerar también el acceso para diagnósticos de calidad. Como sabemos, el mundo del diagnóstico sigue cambiando, está en constante cambio. Sin el cambio de las prioridades de salud global, las distintas enfermedades, hay distintos tipos de diagnósticos y cómo se los debe utilizar en distintos. La pandemia nos trajo muchas lecciones y nos requiere otro pensamiento de cómo el universo de diagnóstico, cómo se debe tratarlo y cómo se lo debe utilizar. Nuevas tecnologías se desarrollaron durante la pandemia. Entonces, quiero decirles que sería imposible para hacer cualquier cosa sobre diagnósticos si no hubiera su ayuda como colaboradores en este largo camino, en esta larga misión de aumentar y acelerar el acceso a diagnósticos con seguridad de la calidad para que pudiéramos alcanzar buenos enlaces a todos. Entonces, les doy las bienvenidas directo de London School y de International Diagnostic Center en nombre de Dr. David, que lamentablemente no pudo estar hoy con nosotros por su agenda, pero estoy seguro que estará con nosotros cuando posible. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Esta es una excelente oportunidad para que todos compartan sus experiencias, no solo en Latinoamérica, que será el foco de este evento, sino con compañeros de otras regiones y otros países. En la última semana tuvimos un evento semejante a ese en Camarón. Rosana nos va a hablar más. Entonces, para mostrarles que es un esfuerzo global para mejorar el acceso. Tenemos necesidades distintas, pero podemos alcanzar los objetivos con los mismos productos en la mayoría de los casos. Ahora vamos a empezar este seminario y el primer panel será la introducción a la consulta para la aceleración del acceso al diagnóstico, en el que Rosana nos va a mostrar o va a hablar un poco más a detalle sobre ese programa y cómo funciona y cuáles serían las próximas etapas. Le paso la palabra. Gracias, Carlos. Lo que quiero hacer ahora es una corta introducción sobre la consulta. Voy a empezar un poco por hablar sobre la necesidad de nuevos pensamientos del acceso a diagnósticos. Después vamos a hablar de los proyectos para acelerar el acceso a los diagnósticos. Como sabemos, hace mucho los diagnósticos son importantes para diagnosticación de los pacientes, para que tengan mejor tratamiento. También son importantes para el monitoreo
y reconocimiento de enfermedades, principalmente las infecciosas. Eso nos llama la atención sobre los brotes, hechos, y la prueba nos ayuda a entender las razones de esas situaciones y a contener los brotes, incluso cuando se trazan los contactos, que pueden pasar a partir de una prueba positiva o negativa. Además, también es útil para estudios clínicos y estudios epidemiológicos. Con la pandemia, observamos que se pueden utilizar los diagnósticos en sectores no relacionados a la salud, como las escuelas, los eventos, y este es el nuevo uso de las pruebas y cómo podemos utilizarlos y las características para que podamos adaptarlos. Con la crisis de salud global que empeoró durante la pandemia, tenemos también la crisis de la resistencia microbiana, y el uso de diagnóstico tiene una función importante en el desarrollo de medicaciones, porque no pueden ser, tal vez no sean los mismos que utilizábamos antes, y tal vez tengamos que llegar a un momento en que una pequeña infección pueda matar a una persona. Por hablar sobre la pandemia, sabemos que las epidemias ocurrían periódicamente. Teníamos una gran epidemia cada 10 años más o menos. Pero desde la última pandemia de influenza en 2009, vemos brotes continuos que ocurren más frecuentemente y más severidad. Tenemos entonces que fortalecer el acceso al diagnóstico para confirmar diagnósticos clínicos, hacer el monitoreo de infecciones en comunidades para interrumpir la cadena de transmisión y usar las pruebas y principalmente de anticuerpos para entender la extensión de los brotes. Puntos de brotes y reducir las infecciones. Como he mencionado, tenemos un programa de resistencia microbiana que ha sido muy afectada por la pandemia. En 2016 ha sido publicado un informe diciendo que si no hiciéramos nada, en el año 2050 alrededor de 10 millones de personas se van a morir en comparación a los 700.000 de 2016. El costo en términos de productividad global sería de 100 millones de dólares y más de 28 millones de personas entrarían en la pobreza. Por eso tenemos que esforzarnos para observar los diagnósticos para una utilización adecuada de antimicrobianos, sobre todo para casos de síndromes respiratorios que muchas veces son causados por virus y no por bacterias. Pero muchos pacientes reciben prescripción de antibióticos para ese tipo de infecciones. Necesitamos también usar las pruebas para comprender la resistencia microbiana para así promover la prevención y el control en las instituciones, evitando que afecten a las personas vulnerables. Muchos pacientes de COVID, cuando son internados, terminan adquiriendo alguna infección. Y aunque curándose de COVID, terminan muriéndose por la infección microbiana. Necesitamos hacer un monitoreo para comprender las tendencias y el impacto de las intervenciones.
¿Cómo la pandemia ha afectado el tema de la resistencia microbiana? Un estudio hecho en 88 países muestra que hay un abuso del uso de antibióticos para pacientes de COVID. Alrededor del 72% de ellos han recibido antibióticos cuando solamente 8% tenía una coinfección bacteriana o fúngica. Hubo un aumento de infecciones dentro de los hospitales porque más personas han sido internadas, sobre todo en largo plazo. Debido a los lockdowns, hubo también un problema, una interrupción de los servicios de vacunación, lo que aumentó también la utilización de los antibióticos. Sabemos que utilizamos las pruebas como una herramienta diagnóstica y eso ha sido utilizado en la pandemia para confirmar el diagnóstico clínico, para la trazabilidad e identificar casos en residencias de ancianos, entre profesionales de salud, para que no transmitieran la infección a otras personas, pero también es una herramienta de salud pública. Podemos hacer la prueba para proteger a poblaciones vulnerables, o sea, para ingresar en una residencia de ancianos necesita tener una prueba negativa para que no, aunque esté asintomático, no transmita el virus. Podemos utilizar las pruebas para liberar a las personas de una cuarentena, por ejemplo, o debido a un viaje. Y además, la prueba se utiliza para promover reapertura de escuelas, de eventos, los viajes, para que así la economía se pueda recuperar o reanudar. Las pruebas también son suplementadas por el hecho de que algunos países las pruebas ya están aprobadas para que se pueda utilizar en casa haciendo las autopruebas o con un médico a través de telemedicina. Cuando hacemos una prueba para promover otras cosas, es una nueva utilización. ¿Y cuáles son entonces los requisitos para eso? No es algo que los reguladores ya saben cómo hacerlo. Eso exigirá que los legisladores y reguladores se unan para así poder identificar las especificidades necesarias. Las pruebas son apenas una de las capas de prevención para la reducción de la transmisión en esos eventos. También está la necesidad de la utilización de mascarillas, el distanciamiento, higiene de las manos y el tema de la ventilación si es un evento interno cerrado. La falta de pruebas apropiadas puede tener consecuencias económicas profundas. Quiero dar un ejemplo de qué ha pasado en Kenia en mayo de 2020. El gobierno de Kenia decidió que los camioneros eran una población de riesgo y tenían que mostrar una prueba negativa para poder viajar por el país, bien como internacionalmente en África, para el transporte de mercaderías. Como los resultados de la prueba PCR tardaban hasta 2 semanas para el resultado, en muy poco tiempo había un atasco en el puerto de Mombasa de 90 kilómetros con los camioneros que esperaban los resultados de las pruebas. Todo el comercio ha parado debido a eso. Como los camioneros se reunieron allí, también había los riesgos de transmisión entre ellos durante ese periodo. Fue una situación muy desesperante. Por suerte, en junio, la Organización Internacional de Migración ofreció pruebas rápidas de PCR a los camioneros en Kenia para poder restablecer la economía regional
en África Central y en los países del este. Las pruebas han sido disponibilizadas y los resultados salían entre 24 y 36 horas. Fueron alrededor de 17,000 camioneros de julio a octubre de 2020. Y con las pruebas correctas en el momento adecuado, con los pacientes correctos, eso realmente crea una contribución positiva. No solo la sensibilidad de la prueba es importante, sino también el tiempo de disponibilización. ¿Cuáles han sido entonces las lecciones aprendidas de la pandemia? Las nuevas consideraciones que tenemos que tener. Siempre digo que necesitamos tener acceso, costo, bien como crear un equilibrio entre el acceso y el costo para las pruebas. El riesgo de falsos positivos o falsos negativos que los reguladores consideran deben de tener también el riesgo de la falta de acceso, sobre todo en las poblaciones marginadas, porque ellas seguirán transmitiendo el virus si no tienen acceso. Así que lo necesitamos tener para poder controlar las enfermedades. Esos son los nuevos temas que tenemos que pensar en términos de riesgo. En el caso de los beneficios, hay un beneficio tanto para los pacientes como para la sociedad en su totalidad. En el caso de políticas y audiencias públicas, tenemos que pensar en otros aliados para esos temas. El segundo punto es que a lo largo de la pandemia hemos tenido mucha innovación tecnológica. La convergencia de tecnologías de digitalización, diagnósticos, información, nos ha permitido mirar hacia bancos de datos como ese de la página de la Universidad Johns Hopkins, que muestra cuántos casos existen en todo el mundo y cómo está la tasa de vacunación, tanto por región como por país. Entonces podemos observar en primera mano que hay una gran ventaja en utilizar la convergencia de esas tecnologías para que los datos se transmitan en tiempo real para poder informar intervenciones de salud pública, estrategias de control y el desarrollo de políticas, como mencioné antes, tiene que ser más inclusivo en términos de sociedad civil, departamentos de finanzas, educación, comercio y del turismo entre países y dentro del mismo país. En 2019-2020, fuimos financiados para un proyecto de aceleración de acceso diagnóstico. Reconocemos que el camino para reducir las barreras pasa por la creación de estudios clínicos. Hay muchas brechas en ese camino y ellas realmente impiden el desarrollo de políticas, implementación de políticas y de aprobación regulatoria. La complejidad de ese camino aumenta los costos de desarrollo. Entonces, los costos finales de los productos terminan siendo mucho más grandes, mayores de los que tienen que ser, más elevados. Y eso termina reduciendo el impacto que puede tener en el control de las enfermedades y en la vida de los pacientes. En ese gráfico podemos observar que la aprobación regulatoria en los estudios clínicos puede tardar de 3 a 5 años y el desarrollo de políticas y la adopción, incluyendo la compra, adquisición, distribución de los productos, puede llevar de 4 a 7 años. Queremos entonces asegurar que tengamos los recursos para acelerar todo ese proceso.
pero sin comprometer la calidad. And other partners have been to Una de las iniciativas de la OMS y de otros aliados viene siendo el uso emergencial de productos. Así los productos pueden intentar seguir el proceso, esos procedimientos, y sin tener que duplicar una serie de procesos. Vamos a hablar más de eso más adelante. El objetivo es hacer un mapeo de los stakeholders para que podamos tener un mejor entendimiento regulatorio y el desarrollo de políticas y de caminos para que las pruebas estén disponibles en países principales, en África, Asia, América Latina. Son pruebas que se pueden hacer en el lugar de atención y que son más accesibles por su naturaleza. Sería un buen punto de partida. El segundo objetivo tiene que ver con el incremento de la concientización entre todos los stakeholders, órganos reguladores, médicos, expertos en salud pública y legisladores, al respecto de las barreras, cuellos de botella y en los caminos regulatorios, quizá trayendo soluciones que puedan acelerar el procedimiento de licencias y regulación. Y basado en los resultados de ese mapeo y de esa consulta, desarrollaríamos políticas y una estructura para poder acelerar la aprobación para que nuevas pruebas con garantías de calidad se puedan utilizar. Aquí ha cambiado un poco debido a la pandemia nuestro proyecto, pero ahora estamos empezando las consultas regionales. Como ya han escuchado hablar, tuvimos un evento en Camerún en las últimas semanas. Tendremos otro evento en Asia al principio del próximo año. Ya hicimos una consulta con la industria en febrero de 2020, antes del lockdown. Y nos cabe a nosotros en el primer trimestre del próximo año consolidar todos los hallazgos y planear una reunión que se realizará en Londres en marzo del año que viene para que podamos desarrollar esa estructura para acelerar el proceso. Obviamente, invitamos a nuestros aliados a ese proyecto con Africa CDC, nuestro punto de contacto en África, a la DIV, el punto de contacto en América Latina y también nuestro punto de contacto en Asia. Ahora, hablando de nuestra consulta, nuestro objetivo aquí es entender la necesidad para acelerar y aumentar el acceso en esa región para que podamos crear, tener ideas, opciones para acelerar el acceso con la utilización de nuevas tecnologías en este nuevo escenario. Y llegamos a un consenso en cuanto a esas opciones. Bueno, quisiera agradecer a todos y le devuelvo la palabra al moderador. Thank you, Rodana. This is a very, very good way to understand what is going on in our project and actually to see what are Perdón, no tengo la interpretación al portugués. in Brazil, Rosanna, with Aladiv, we did a kind of initial or a pilot consultation with very good results. And one of the tools that we normally use Lo siento, pero estamos sin la interpretación al portugués. simulations is actually to bring everyone in the shoes of somebody else is actually Ahora sí, reúnen a todos the same problem that sometimes it's invisible. para que podamos pensar de una manera distinta We're now going para un problema que muchas veces es invisible. for a Vamos ahora a exercise. mostrarles One kind of el preparo para un ejercicio, una simulación y un ejemplo gracias a nuestros colegas de Perú que hicieron 3 diferentes ejercicios. initial video. Les vamos a mostrar And that's what we are going to uno tras el vídeo inicial.
y trayendo una idea inicial. Es eso lo que vamos a hacer en cada uno de los países, porque lo mejor es tener un ejercicio presencial para que podamos entender los principales puntos y qué podemos hacer juntos para superar esa cuestión. Ahora, en términos de puntos de atención, todos los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer por el chat o el Q&A, el QA, y tenemos la interpretación simultánea al español, portugués e inglés. Ustedes pueden ver en la barra inferior del Zoom, hay un globo y pueden ahí elegir el idioma de su preferencia. Bueno, considerándolo, agradezco a Rosana por su presentación. Y para que ustedes comprendan un poco, voy a llamar el primer vídeo mostrando el impacto que tuvo tanto en educación, bien como otros frentes, durante la pandemia. Y luego una simulación hecha por el Segundo León y equipo en Perú. El vídeo, por favor. Yeah, and this is one of the most thorny problems, most difficult problems, I think. Es uno de los problemas más difíciles con el COVID y por razones muy obvias, muy claras, que son, primero, todos tenemos niveles distintos de tolerancia a riesgo. Cuando digo, hablo de sociedades distintas. Por ejemplo, regiones distintas del mundo. Por ejemplo, Hong Kong y Nueva Zelanda, en que las personas llegan al nivel cero de COVID y hay una tolerancia baja a la epidemia. Y otros países, en muchas partes de los Estados Unidos, que básicamente dicen que vamos a acostumbrarnos a eso, no hay problema. Hay un riesgo vinculado a la sociedad y una tolerancia al riesgo individual. Hay un gran problema en Nueva York. Muchos grupos que tendrían más beneficios de un sistema de educación público disponible son las personas que viven en las comunidades con más pobreza y que no confían que la escuela mantendrá a sus hijos más seguros. Es algo individual. Aunque digamos que estamos dispuestos a tolerar el riesgo, muchas familias van a decir no, porque mi abuela es enferma y los niños no van a la escuela. Y eso es otro punto. No tenemos una buena manera de impedir el daño que viene de los niños que no van a la escuela o que nos requieren calcular un riesgo muy equilibrado. Es muy fácil calcular las hospitalizaciones, infectados por COVID en una escuela, pero no podemos calcular la pérdida educacional que genera la pandemia. Uno de los principales desafíos cuando llegó el COVID el año pasado, ¿cómo podemos responder al COVID? Con tres iniciativas. Primero era el control. El segundo fue limitar que se pasara, se transmitiera y sino también meter los impactos sociales y económicos. Para evitar que se transmitiera, invertimos mucho en pruebas. Y pruebas, hablamos principalmente de la PCR molecular, como la Organización Mundial de Salud nos había sugerido. Entonces, de corto plazo, alcanzamos 4 laboratorios,
9 de las 10 regiones del país hacían las pruebas. Pero vimos que eso no era suficiente por el retraso de la publicación de los resultados. Era una semana y en ese periodo no podríamos cuidar a los pacientes, tampoco podríamos controlar la transmisión del virus. Pero teníamos que evaluar las pruebas y recomendarlos después. Fue lo que hicimos. Cuando 6 pacientes tenían prueba positiva, se confirmaba por una prueba rápida. Lamentablemente, la prueba PCR y el antígeno lo caracterizaron como bueno o malo y se llegó a un punto en que el antígeno se caracterizó como no preciso y con calidad inferior, pero en realidad una prueba rápida de antígeno o las nuevas pruebas de antígeno tienen una especificidad que es la capacidad de detectar los negativos tan buena como la PCR, que es lo que queremos. Queremos saber que la gente no está contaminada. Queremos que la gente no contaminadas puedan caminar juntas en el metro, porque hay un alto riesgo de transmisión. Entonces, estas pruebas son tan buenas como las demás pruebas de PCR para varios objetivos. La PCR es totalmente distinto, tarda más tiempo. Muchas veces se utilizan proteínas con varias partes del genoma del virus y muchas veces tenemos una caracterización más interesante que también nos puede dar una idea de la carga del virus. Nos puede decir en qué parte del proceso de la evolución de la enfermedad está la persona y en general guardamos el espécimen para pasarlo a la secuencia genética. El tiempo, la especificidad es distinto para los casos negativos. Hay diferencia entre la sensibilidad, pero la accesibilidad depende de la muestra, de la calidad de la muestra. Pero más que eso, la diferencia del tiempo es importante. Si quieres saber, si quieres confiar en una prueba negativa, esta posibilidad de la prueba negativa se reduce después de un tiempo. Utilizar una prueba de antígeno más cerca del tiempo de viaje tiene más garantía de que las personas de hecho no están contaminadas y no van a transmitir durante el viaje. Es una prueba que se hace pocos días antes y que tendría una confianza más limitada. Son dos herramientas excelentes. Es importante saber las características de desempeño y elegir la que sea más apropiada. Lo que se quiere hacer puede detectar si una persona está infectada o si no está infectado. Son dos desenlaces importantes. Peço desculpas pela pequena falha técnica. O vídeo vai ficar disponível. Les pido perdón por el depois. problema técnico. Vamos a tener el video disponible después, pero espero que puedan haber entendido todo el contexto. Siempre que hacemos esos ejercicios de mirar la actividad en la consulta en las regiones, es ver cuáles son los problemas que existen y que hoy son barreras para que lleguen nuevos productos y que en realidad hay que hacer. Este ejercicio, esta actividad, son los distintos actores que están involucrados en la discusión de la salud pública. Los reguladores, formuladores de políticas públicas en el área de salud, industria, pacientes, los laboratorios y otros actores. Y la necesidad es sensibilizar a todos de que el objetivo es común, es buscar el acceso a productos de calidad que hagan la diferencia
Por fin, el diagnóstico precoz y preciso puede llevar a una terapia eficaz y eficiente, y vimos en el COVID. Para mostrarles ejemplos de esta barrera, que es un estándar que se creó y que creó problemas no calculados. Tenemos otro video rápido para mostrarles en una simulación cuál es el impacto que las vidas tienen por esta decisión. A ver el video entonces. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy muy preocupada. ¿Por qué aún no has llegado? Hola, justo estaba por llamarte, yo también. Estoy en un gran problema. Lamento mucho la demora. No demoro mucho así siempre mis entregas, pero esta vez creo que voy a tomar un poco más de lo normal. Resulta que por la pandemia, ahora todos los conductores, porque no solo estoy yo aquí, van a pedirnos que hagamos pruebas moleculares. Y lo peor de todo es que esas pruebas moleculares demoran mucho tiempo, demoran 30 días. Llevo 10 días ya aquí. Estoy en medio de la frontera. No puedo ni avanzar ni tampoco retroceder. Porque si en caso de que retroceda y vuelva ahorita mismo a casa, no me van a pagar. No quieren pagar y tampoco me reconocen nada. Está muy mala la situación ahorita. Quería llamar y preguntarte cómo están en casa, cómo estás tú, los niños. Yo estoy bien con los niños. En sí han cerrado sus escuelas y los tengo aquí conmigo. Y no puedo ir a trabajar. Y por ahí estamos bien porque estamos todos juntos en casa. Pero tú tienes que cuidarte, que te estás poniendo allá. He escuchado que ese virus es muy peligroso. No quiero que te vaya a pasar nada. Los niños están súper mega estresados, no sé qué hacer con ellos y ellos se les entiende, quieren jugar, quieren salir y les explico que este virus está matando a muchas personas y no lo entienden, aún están pequeños y me quedo sin insumos, ya no tengo comida y no tengo dinero para comprar tampoco. ¿Ya no queda Eh, nada? Ni de no, los ya ahorros. no queda nada. Ya no queda nada. Hasta he pedido prestado a un vecino para poder ir a comprar algo acá a la tienda, pero no hay nada. Ya se nos acabó, ya los vecinos tampoco ya no tienen ni comida ni dinero. Ya acá en el vecindario no sabemos qué hacer, ni para apoyarnos entre todos. Ya no sabemos qué hacer en sí, estoy muy asustada. A veces ya no quiero salir de casa tampoco por este virus, ni tampoco exponer a los niños, ni nada. Estaba esperando que tú llegaras para poder ver qué hacer, para que traigas al menos un poco más de dinero para poder comprar lo que nos falta. Sí, es que en sí yo quería llegar más temprano, más pronto, pero tengo que esperar 30 días. Y en caso de que me niegue a avanzar, no me van a pagar. Ya estoy aquí. No creo poder echarme para atrás en este instante. ¿Y ahora qué hacemos? No sé cómo va a ser con los niños. Los niños están muy asustados, quieren verte, te extrañan, no saben qué está pasando afuera y tampoco sé qué hacer con la comida. Es lo que más me asusta en sí, la comida. Ya no tenemos comida para comer. Ay, todo esto es una desgracia. La verdad me gustaría ir pronto. Dile a los niños que voy a estar bien. Ya trataré de ver cómo hacer. Creo que aún tenía un amigo lejano por ahí. Tal vez él aún tenga algo. Sí, Estaré llámalo, contacto por con ustedes, favor. por favor. Cuídense mucho. Está bien, cuídate también. Saludos a los niños de mi parte. Adiós. Sí, no te preocupes. Adiós. Bom, vocês viram aqui, parece uma Bueno, brincadeira. aquí parece una broma, es una simulación, por supuesto, pero en realidad el cierre de fronteras es más común de lo que imaginamos. Nosotros vimos ahora, hace pocas semanas, por el Omicron, muchas fronteras cerradas y es la decisión correcta. Era lo mejor que se podría hacer. Tenemos otras herramientas. Estas son algunas de las discusiones que podremos encontrar en estos días. El hecho es que hoy ya hay herramientas disponibles y que pueden hacer la diferencia. Entiendo que hoy, en el caso del COVID, con las herramientas
como PCR, antígeno y otras pruebas, ya se tiene un rango mayor de opciones.